¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? Gente genera películas frías, pero pues en el fondo no nos están llevando a ningún lado. Estás filmando o haciendo proyectos, estás soñando con ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Lo digo para que no se desanime el que está empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. Bienvenidos a las conversaciones, nuevamente. Estoy aquí con un amigo abogado, Luis Alberto Torres, de un tema que la verdad es que nunca estamos como preparados, ni siquiera lo buscamos justamente cuando estamos en esta onda del cine, que es el derecho al entretenimiento. Derecho del entretenimiento, por así decirlo. Dime, Luis, ¿quién eres tú? ¿Quién es Luis? Para que háblanos un poco de esta parte de quién eres, por qué estás aquí, porque siento que es un tema que no todos tenemos en cuenta y que al final lo necesitamos. Claro. Sí, bueno, pues en principio aquí somos amigos, ¿no? Con quien esté del otro lado, siempre. Y bueno, ya respecto a lo profesional, un abogado que desde un principio comenzó en la industria cinematográfica, y bueno, viendo todas las cuestiones que han ido surgiendo, un tiempo estuve como director jurídico de la Cámara Nacional de Industria Cinematográfica y aprendiendo y colaborando con pues todas las cadenas, todos los elementos de la cadena que la industria cinematográfica tiene, que van desde producción, previo a producción, incluso, es decir, pues las cuestiones administrativas con comisiones de filmaciones, con el gobierno, con toda esta parte que está ahí y que no se ve. Y luego todavía esta parte de pues, la producción, lo que sigue de la producción, la manera de distribuirse y con los exhibidores. Y de todos ellos pues estuve recogiendo, aprendiendo y bueno, principalmente colaborando. Con ellos tuve la oportunidad de llevar esta parte en algunos elementos del tratado que se negoció hace algunos años, que fue el Tratado Libre de Comercio, que ahora es TEMEC. Y ahí mismo empecé a colaborar, a partir de ahí empecé a colaborar con un despacho que se denomina TMI Abogados, con el licenciado Kiyoshi Tsuru, que también vemos toda esta cuestión de tecnología, propiedad intelectual, y en mi caso, mi área es justamente el derecho de entretenimiento y derechos de autor, ¿no? Entonces, pues digamos que intentamos colaborar, ser un aliado y permitir la libertad creativa de una manera tal que, además de haber sido realizado el producto, la producción o la obra de arte que se planea emitir, pues también esté pues llevada de la mano desde las cuestiones administrativas, por si lo queremos comercializar, por si lo queremos distribuir, por si lo queremos simplemente tener ahí sin que nos incida en ninguna cuestión administrativa o legal, y que funcione bien, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros cuidamos, que el artista, el creador, genere lo que vaya a generar sin que se encuentre más adelante limitado, cuestionado, ni se le genere ninguna problemática. Oye, ¿por qué derecho? Si te gusta mucho el cine, por lo que he platicado contigo, claro. Te gusta mucho. ¿Te hubiera gustado estudiar así cine? Sin duda, sin duda. Y ese es uno de los temas que también me gustó mucho cuando estuve en la Cámara, la cuestión de política pública, porque yo siento que mucha gente dice, no, el cine no lo ven como una profesión, tal cual. Entonces, pues la gente, cualquiera, incluyéndome, no lo ve, o sea, no sabe que existe ahí un trabajo, bastante trabajo, y la gente se va por medicina, por abogacía, por ser contador, y algunas veces, pues, algunos tienen la fortuna de trabajar en algo relacionado, ¿no? Hay contadores que ven justo producciones, hay abogados como yo que ven producciones cinematográficas o de videojuegos y demás, pero a lo mejor, y si desde tempranas edades se empieza a captar audiencia, a gestionar una política pública en la que la gente pues conozca y sepa que puede ser un desarrollador de videojuegos, no solo jugarlos, que está bien jugarlos, incluso hay esports,
que puede estar dentro de la industria cinematográfica, no solamente, o sea, no es algo que no genere trabajo, sí lo hay y sí se puede. Yo tuve la fortuna de irme acercando más y más a esta industria y como te comentaba el otro día, es un verdadero gusto decir que en horas de oficina uno tiene que revisar un largometraje, pues para limpiar, para revisar los registros de derechos, para todo esto y estar cerca de lo que a uno le gusta y le apasiona desde el ámbito que cada quien tiene. Claro. Pero no todos tienen esa fortuna. Pues qué bueno que estás acá. Te agradezco mucho el que estés aquí y pues para platicar un poquito de algo que personalmente nos está pasando y justamente acabas de tener en tus manos un proyecto personal donde a mí uno empieza muy emocionado, tiene su guión y empieza a escribirlo y luego todas las escuelas dicen escribe tu guión y empieza con el tema de buscar productores y buscar hacerlo, pero nunca hablan de la parte legal. Y eso es un tema que se ve como es el enemigo, ¿no? Es como el que me va a censurar todo, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo ver a la parte legal como aliado desde un inicio? Porque siento yo que los jóvenes que están, hay muchos jóvenes con muchas ganas de crear y están creando. Actualmente se están creando escuelas, saliendo de la universidad, todo, pero no se está viendo como aliado a la parte legal. Claro. Sí, justamente. O sea, el abogado siempre es visto como un límite, como quien le va a decir a arte qué no debe de hacer. Y eso, digo, algunas veces tenemos esa incidencia, pero en general no debe de ser, una problemática, ¿no? Sino más bien lo tenemos que ver como un aliado, como alguien que nos va a ayudar a generar las cuestiones. Y esto, ¿cómo lo veo? O sea, para mí esto es como esta tesis, antítesis entre el director realizador o el guionista y la parte artística meramente y el productor. El productor tiene como meta que esta obra audiovisual, por ejemplo, la que sea, llegue en tiempo y forma a realizarse. ¿Por qué? Porque un día más significa que en el breakdown va a haber un montón de costos más, ¿no? Entonces, pues tiene que llegar ahí. Y el director, realizador, guionista o la parte más allegada al arte, por así decirlo, a los autores tal cual, pues ellos dicen, no me recortes esta parte, no me quites esto, necesito esto. Y al final, para que un producto cinematográfico, y perdón, no lo llamo producto solamente porque es como un resultado final. En realidad es una obra, ¿no? Pero este producto tiene que ser esta síntesis entre el arte y el productor que ven como justamente entre el encuentro entre el director realizador, el productor, para que al final se encuentre en una obra que sí se termina, ¿no? Porque si nos vamos mucho por el lado de a ver qué es lo que dice el guionista y demás, podríamos llegar a no realizarla, ¿no? O sea, enlatar una película. Y bueno, en este ámbito es donde se encuentran los abogados, ¿no? Donde empiezan a poner estos límites, y más que límites, donde empiezan a realizar o a gestionar contratos, documentos y demás, que yo definiría con una sola palabra y es certeza. O sea, lo único que nos va a dar el abogado en esta producción o en cualquier producción es la certeza. ¿Qué certeza? Pues de que si contratamos a alguien o si tenemos a un artista, si tenemos a un productor, si tenemos a un guionista, lo que nos va a entregar nos lo va a entregar en tiempo y forma y como lo queremos. Y cuando el productor quiera hacer su corte, pues lo pueda realizar sin que tenga pues limitantes, ¿no? Sin que alguien le diga, no, es que no puedes, es que yo no autorizo, yo no tengo esto, y bueno, al final eso pues nos va alargando el tiempo. Entonces el chiste nada más del abogado es esta herramienta que nos permite certeza en todos los trámites, ¿no? En todas las cuestiones administrativas, below the line o como le quieramos decir. Esto que no se toma en cuenta casi. ¿Por qué los nuevos realizadores no toman en cuenta esto? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué crees tú que esté pasando por lo que no se está tomando en cuenta esta parte? Como parte del equipo, porque eso es lo que estamos hablando, de ser parte de tu producción, que eso es algo que no existe el día de hoy para muchos proyectos. Sí, claro. Los profesionales, claro que sí, pero los de hoy, muchos jóvenes no lo tienen. Probablemente, y no es crítica ni nada, sino simplemente pues una realidad. La falta de profesionalización
y en la cual se está trabajando duro. O sea, todavía me llevo bien con las personas en la cámara y demás, y con otros actores relevantes de esto. Sí se llevan estas maneras de profesionalizar a la industria, de tenerlos, pues de que cada una de las personas que se involucran en ello sepan, ¿no? O sea, sepan qué hacer, cómo hacerlo, y que su objetivo final no sea solamente pues verlo como algo meramente artístico, que sí lo es, pero, o sea, la compleja naturaleza de una obra cinematográfica es que por el número de inversiones y por la cantidad de inversión que se requiere para realizar un proyecto de estos, pues no solo se tiene que ver como una pieza de arte, sino también se tiene que ver como una industria, o se puede ver como una industria, como una cuestión empresarial, y en donde se pueden generar empleos de todos, ¿no? Desde el gaffer hasta el abogado. O sea, hay un montón de personas ahí involucradas que dependen de la profesionalización de cada uno de los roles. Si por ejemplo, un abogado no conoce cómo darle libertad creativa, cómo darle ese respiro al productor o al director, es muy probable que se acartone, que se pierda esa fluidez que debería de tener una producción en todos sus elementos, ¿no? Y así con todas las partes, o sea, el productor, el director, el guionista, todos tienen que tener esta profesionalización, cada quien en su ámbito. ¿Cuáles serían estas consecuencias de no contar con un miembro del equipo como tú, con un abogado? ¿Cuáles serían las consecuencias de un joven que diga, güey, ya estoy aquí haciendo un gran proyecto y todo eso? ¿Cuál sería mi consecuencia al final? Que me puedo arrepentir de no haberlo hecho. Claro. Pues ahondando en esto, y esto es algo que me gusta decir, es que cuestiones administrativas que enlatan una película, para mí más que una cuestión administrativa es tal cual una tragedia. O sea, de repente no sabemos si una obra de arte de verdad, así que le va a llegar a sus, pues a quien le tenga que llegar, no va a llegar por una cuestión administrativa, ¿no? O sea, no administrativa tal cual, pero legal. Y ese es un problema, ¿no? O sea, ese es algo que no debería de pasar. Pero ¿por qué podemos decir que podría, más que arrepentirse, que le podría dar muchos dolores de cabeza? Algo que a mí me gusta ejemplificar es, y es muy similar a esta como cuestión económica de un costo de oportunidad, ¿no? Y es decir que, esto ya alguna vez lo platicamos, pero es justamente esta parte de, entre más temprano tengas estas cuestiones administrativas, o un abogado dentro de tu producción, un abogado, un contador, o sea, la parte que ve lo que no se ve, ¿no? Nos va a hacer más sencillo todo. ¿Por qué? Porque a manera que va avanzando el proyecto, los costos de oportunidad son más amplios, son más grandes. ¿A qué voy? Si al principio yo me voy a basar o mi obra va a estar relacionada, basada o adaptada de una, por ejemplo, obra literaria, y no consulto en ningún momento al autor de la historieta, de algún libro, pues yo voy a poder seguirlo realizando. No, eso no, nadie me lo va a impedir, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues al principio yo puedo decidir, y si a lo mejor es alguien con quien no me llevo bien, ¿no? O sea su manager o quien sea, no me llevé bien, no me gustó, las condiciones que me ofrecen no son correctas para mi proyecto, pues en un principio yo puedo descartarlo y decir, bueno, sí me gustaba mucho la idea, pero bueno, puedo hacer ajustes, ¿no? O sea, puedo tener un guión que no esté basado en esta obra literaria y tenga ciertos elementos, ¿no? En cambio, si yo ya tuve todo un rodaje, ya estoy a nada de distribuir esta obra o de tener pues cualquier contrato con cualquier productora, distribuidora o alguna plataforma. ¿Qué es lo que me va a ocurrir? Pues que ahí a lo mejor esta misma persona que no me generó buenas expectativas, un buen trato, por así decirlo, pues no me lo va a ofrecer más adelante por el simple hecho de que yo ya me gasté tiempo, dinero, y mi producto ya está hecho, ¿no? O sea, mi obra audiovisual ya está hecha. Entonces, le voy a llegar a tocar la puerta
¿Y cuál va a ser mi costo de oportunidad? Como no lo hice en un principio, mi costo de oportunidad va a ser desechar no solo el proyecto, sino la realización del proyecto entera. Entonces, esto mismo lo va a tomar en cuenta aquella parte con la que voy a negociar. Y va a decir, bueno, pues si anteriormente te daba, hipotéticamente te daba estas condiciones, pues ahora no te voy a dar esas, porque tú ya tienes todo esto hecho y necesitas de mi aprobación. ¿Por qué? Porque pues es simple. Es un autor tercero que también se llevó su tiempo y también tiene creatividad y también se le protegen sus derechos como autor y de su obra, ¿no? O sea, se les protegen sus derechos sobre la obra. Entonces, pues ahí vamos a tener una cuestión mucho más onerosa como productor. Y vamos a llegar a decir, híjole, pues no me alcanza, ese es el peor de los casos, ¿no? No me alcanza, no cede, ni modo, lo voy a enlatar. O lo voy a recortar lo más que pueda y a ver qué hago con eso. En cambio, en un principio, no me alcanza, bueno, ok, lo empiezo a negociar con la otra persona, veo qué hago, no funciona, entonces cambio de proyecto, ¿no? O no lo cambio, pero entonces empiezo a incluirlo, ¿no? O sea, ahí es donde también entra un rol, pues sí, como de abogado, productor, director. Es decir, bueno, ok, queremos introducir ciertos elementos. Si quieres, puedes unirte pues a todos los que están en esta producción y puedes tener ciertas decisiones, porque a lo mejor para quien va a realizar esa obra es súper importante que sea basada en esa obra literaria, ¿no? Entonces, pues lo incluimos y vemos cómo lo hacemos y funciona. Pero si lo hacemos ya hasta después, pues es poco probable, ¿no? Entonces, es ahí donde digo que es una tragedia, que por una cuestión de legalidad, por así decirlo, simplemente se eche a perder una obra pues bien realizada, que a lo mejor ya está bastante padre, y por esto ya no llegue a ver la luz, ¿no? ¿Por qué? Pues si llega a ver la luz, ¿cuál va a ser el asunto? Que hay un tercero involucrado que tiene derechos y que por eso mismo pues puede demandar, ¿no? O sea, demandar y generarte un costo amplio, ¿no? Y bueno, ¿esto en qué incide también? Aparte de que en lo personal, como productora o como director o como lo que tengamos de rol en esta producción, pues que también a la obra se le va a afectar porque no tiene una cadena de derechos correcta, ¿no? O sea, no tiene una cadena de derechos consolidada. Y cuando nosotros lleguemos con una distribuidora, con una exhibidora, ¿qué nos van a decir? Oye, pero estás basado en, digamos, cualquier obra. Sin embargo, yo tengo entendido que no tienes ninguna licencia. Entonces, no lo voy a poder exhibir. ¿Pasa lo mismo para los festivales? Ese tipo de cosas. O sea, que realmente cuando sale a la luz tu proyecto y lo mandas a un festival y no tiene nada de atrás, sí, ¿te puede causar un problema? Sí, o sea, es mucho menor. ¿Por qué? Porque digamos que la cuestión es distinta, ¿no? O sea, aún y cuando en la exhibición comercial se generan mucho más activos, ¿no? Y donde es mucho más probable que un autor de una obra literaria diga, bueno, está lucrando, está obteniendo ganancias con mi obra y no me dio nada, te van a demandar, ¿no? Y del otro lado, pues a lo mejor y puede pasar desapercibido, a lo mejor y no, pero el derecho lo tiene. ¿Por qué? Porque al final estás adaptando una obra sin ninguna autorización y además la estás comercializando, exhibiendo, y aunque no lo pensemos, pues sí obtenemos un lucro, ¿no? O sea, si es mi ópera prima y de repente me sale un hitazo, pues sí me está dando un beneficio a costa de alguien más. Sí, claro. Entonces, ese es justo el tema. Ese es justo uno de los temas. Y por eso siempre es mejor verlo desde un principio, gestionarlo y tenerlo en cuenta. Claro. Hay una pregunta justamente que en el foro donde yo te conocí, que hicimos ahí y que causó como revuelo, era ¿qué es lo que sí se puede proteger? ¿No? Porque tengo una gran idea, ¿la puedo ir a proteger? ¿Sí o no? Sé la respuesta, pero me encantaría... Claro, sí. Pues en esta cuestión de derechos de autor, tal cual, las ideas, o sea, muchas personas dicen, no, protege tus ideas. Y sí tienen razón hasta cierto punto. Porque finalmente lo que nosotros como personas o como... Nada más hay que entender esto, ¿no? O sea, si nosotros protegemos una idea increíble de cómo hacer algo, la idea, ojo, entonces le estamos limitando el conocimiento a los demás.
de cómo hacer cierta situación. Y entonces, pues no tiene sentido. O sea, el sentido del derecho de autor no es limitar el conocimiento ni la cultura, sino al contrario. Empujar el conocimiento, la creación de conocimiento, de cultura, de acervo cultural. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues dándole estos privilegios de explotación o de manejo, de gestión al autor. ¿Y cómo lo haces? Permitiéndole que la manera en la que se expresa su conocimiento sea protegido. Es decir, yo les ponía alguna vez un ejemplo, ¿no? Si a mí me das un lienzo, si supiera pintar, y a otro pintor le dieran el mismo lienzo, los mismos colores, y nos dieran una manzana, o cualquier paisaje, estoy seguro de que ambos pintaríamos lo mismo porque esa es la instrucción. Sin embargo, no lo realizaríamos de la misma manera. Y ahí es donde se encuentra la originalidad, la impronta de la persona. Es decir, aquello que está íntimamente relacionado a nosotros como persona, ¿no? En algún momento incluso Kant, uno de los grandes filósofos, habló de derechos de autor de cierta manera y dijo que es, en otras palabras, claro, ¿no? Pero bueno, lo que explicaba es que está íntimamente relacionado a nuestra manera de desarrollarnos, ¿no? O sea, a lo mejor y mi contexto histórico, social y demás me permiten que yo haga esta manzana de cierta manera, mientras que aquella otra persona que tiene muchos más estudios o no solo estudios, sino otro contexto social, lo va a realizar de otra manera. Y ahí es donde se encuentra esa originalidad de las obras, porque esa persona tiene algo de sí en esa obra y ese es el vínculo que se protege. Y además, pues la parte económica, ¿no? ¿Cómo le hago para defenderme del abuso? ¿No? Siento yo que, y he platicado con amigos actores, que de pronto entienden, pues a lo mejor más que uno los contratos. O a lo mejor eres un actor muy novel y no tienes mucha experiencia en los contratos. ¿Cómo no caer en el abuso? ¿Qué tengo que yo revisar o qué tengo que estar yo consciente que debe de existir en un contrato para no caer en el abuso? A lo mejor es muy ambigua mi pregunta, pero quiero entender de alguna manera que alguien se vaya con la espinita de tengo que estar muy atento de este tipo de cosas. Claro, es una pregunta bastante amplia, pero en general te diría que de acuerdo a cómo se ha desarrollado toda esta parte del derecho, justo no se deja fuera esta inequidad entre ciertas partes, ¿no? En su principio, o sea, en un principio, no sé, las editoras con los autores, ¿no? En otros tiempos, pues a lo mejor un artista novel con uno más consagrado, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que ver? Uno, que en general la ley en México es protectora de los autores o de los artistas, intérpretes, ejecutantes, ¿no? O sea, de aquellas personas que realizan su trabajo, sus prestaciones para que sean, digamos, un conducto por el cual las obras se expresan, ¿no? Un cantante, un actor. Uh-huh. Teniendo en cuenta esto, pues aquellos contratos que son así abusivos, es muy probable que si se llevan ante una revisión jurisdiccional, es decir, ante un tribunal, por así decirlo, algunas de esas cuestiones van a salir volando, ¿no? O sea, no van a permanecer. Pero ¿para qué llegamos hasta ese punto si desde un principio podemos revisar qué es lo que va a haber? Y en realidad, pues, son elementos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si me van a pagar, ¿cuánto me van a pagar? ¿No? Eso es tan simple como eso, ¿no? Soy un actor y a lo mejor no solo es que yo, o bueno, que plasmen mi imagen, mis prestaciones actorales, sino que durante la promoción, por ejemplo, tengamos, a lo mejor soy alguien que es muy activo en redes sociales y a mí mi distribuidora me dice, oye, yo quiero que tengas cierta actividad en tus redes sociales que me permitan a mí promocionar, lanzar, tener activaciones publicitarias de la obra en la que estás. Ok, ese es uno de los temas. Voy a estar, o sea, me van a plasmar, me van a recortar. Eso es algo básico, ¿no? O sea, siempre
o bueno, generalmente las producciones y la manera en la que plasman a estos actores, pues al final van a terminar recortando, haciendo y demás. Entonces nosotros estamos conscientes de cierta manera de que pues van a ocurrir estas situaciones. Sin embargo, a lo mejor ya a mí me cambian de contexto y demás, pues ahí también tengo ciertos derechos, ¿no? O sea, el chiste es siempre tener claro que yo como artista, intérprete, autor, siempre voy a tener una protección a favor, por así decirlo. Y ahora, como realizador, vamos a decir como el que escribe y eso, ¿cuáles son esos aspectos básicos que yo debo de tener en cuenta? Pues yo ya como yo soy un joven realizador, quiero ya empezar mi obra y quiero tener un abogado dentro de mi equipo. ¿Cuáles son aspectos básicos que yo tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que estar registrando? ¿Qué es lo primero que tengo que estar haciendo? Pues ya en esta parte yo lo dividiría en, o sea, ya siendo yo el realizador, tengo que tener en cuenta al menos estas dos opciones, ¿no? Estas dos cuestiones. Sí. Las cuestiones de auditoría o cuestiones internas, y es decir, qué tantas qué tantas obras o qué tantos materiales yo estoy utilizando que no son propios, que son de terceros, identificarlos y en su caso gestionar autorizaciones, gestionar licencias, autorizaciones, todo esto, ¿no? Y hacerlo de la manera correcta, es decir, no porque sea mi amigo, sino simplemente es tu amigo y demás, ok, qué bueno, pues vamos a plasmarlo en un contrato. Un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? Voy a utilizar la música de tal banda, ok, entonces realicemos un contrato de sincronización musical sobre esta obra, ¿no? Lo tenemos, perfecto, ya está, ¿no? Ya no hay cuestión, ya tenemos certeza. Y si nosotros nos vamos, ya está esta parte, ¿no? Como interna, como de auditoría, como de no tener problemas con terceros. Entonces ya sigue esta parte que va de nosotros hacia afuera. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos creando? En este caso, pues por ejemplo, en la obra audiovisual, por su naturaleza, requiere de muchos. En cambio, bueno, más bien, y por esto mismo, como requiere de muchas personas para su realización, la ley y algunas otras leyes, pero al menos la mexicana, le determina derechos de manera numerus clausus, es decir, que tiene ya identificadas a ciertos autores, que son tal cual los que incorporan su originalidad, su aportación creativa a una obra audiovisual, ¿no? Y en este caso, soy un productor, bueno, pues entonces lo mínimo básico, pues son mis contratos de producción con los guionistas, con el fotógrafo principal, con el director realizador, con el animador y bueno, tenemos esto, ¿no? Seguramente voy a tener a alguien que esté ahí haciendo las prestaciones actorales, pues entonces tengo que revisar esos contratos, realizarlos. Y bueno, ya hay otros contratos que son justos, ¿no? O sea, de lo que se tiene que realizar, locaciones y demás, eso también lo tienen que ver. Pero en realidad lo más importante son aquellos contratos que generan, bueno, aquellas personas que dentro de mi obra audiovisual van a generarse derechos. Porque esos se van a generar, les hagamos o no contrato. Si yo soy un guionista, tengo los derechos porque el derecho de autor se reconoce desde que se plasma, ¿no? O sea, desde que se plasma esta manifestación de mi creatividad. No hay necesidad de registrarlo, pero siempre es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque al final me da certeza ante terceros y porque al final, ante cualquier entrega con alguna distribuidora y demás, pues van a requerirlos, ¿no? O estoy formando mi carpeta, entonces para algún estímulo, seguramente me los van a requerir. Luego ahí están en las oficinas el día que va a ser la entrega de carpetas. Y bueno, eso lo tienen que prever desde antes. Si no lo vean cuando, si no lo hacen ese día, se les va un estímulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo que tienes que ir viendo desde el principio, lo tienes que ir corroborando y no hasta que nos brinque un problema como puede ser un estímulo, como puede ser cualquier otra situación de esta índole, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte y pues algunas otras cuestiones que no se llegan a ver, pero pues de repente sí llegan a incidir es la manera en donde estoy filmando. Es un monumento histórico, es una cuestión tradicional. Todas estas... es ahí donde caemos en la parte de qué sí, qué no puedo registrar o qué debería de. Exacto. Porque
Porque justamente en la plática que tuvimos esa vez había gente en el público que decía, bueno, es que quiero registrar un meme. ¿Lo registro o no? ¿No? Claro. Pero aquí dentro del crew me dicen, ¿cómo registro? ¿Qué tengo que tener en cuenta para registrar la música? ¿No? ¿Qué tipo de contratos tengo que tener? O las partes culturales que dices tú, ¿no? El arte huichol y este tipo de cosas que se quieren meter en ciertos documentales, que sí que no es registrable. En principio yo te diría que hay que entender qué es lo que te protege el derecho de autor, y es esta parte de impronta o de originalidad y la expresión. Entonces, si yo voy a realizar una traducción, pues obviamente no tengo más que la originalidad en la traducción, pero no en la obra. Si yo voy a trasladar una obra literaria al cine, pues lo mismo me va a ocurrir. Las partes que son primigenias, que son originarias en la impronta de los autores, son las que son protegibles. A mí se me ocurre, o sea, en la historia del cine, anteriormente, pues no existía tal cual esta práctica, ¿no?, de los subtítulos. Entonces, ¿qué es lo que hacían las productoras, algunas estadounidenses y demás? Tenían un crew latino y un crew estadounidense, y hacían la misma obra. De hecho, pues aprovechaban la infraestructura que tenían para el mismo día y hacían las mismas tomas, por así decirlo, pero cambiaban, ¿no? O sea, aún así había ahí cambios. Y entonces, incluso si es, por ejemplo, una obra literaria como Drácula, pues ha habido un montón de películas, ¿no? Pero en cambio, cada una de ellas ha tenido su originalidad. Y cada actor tiene dentro de sus prestaciones algo nuevo que aportar. Si no, pues nos estaríamos a pensar que el número limitado de géneros que decían los griegos, pues no cambia, ¿no? Nunca va a cambiar. En cambio, la manera en la que nosotros los vamos ejecutando sí va a cambiar. Y es por esto que la expresión es lo que se protege y no la idea. Claro. Ahora, hay herramientas que me gustaría entender desde un ángulo comercial o de cine de autor o como artístico, no sé. ¿Son diferentes las herramientas legales que se van a usar o son las mismas para ambos, pues ahora sí que claro, formas de hacer cine? No sé si decir que son diferentes las herramientas, pero sí es diferente el uso que se hace. Okay. Son contratos al final, pero la manera en la que nosotros los vamos a redactar y a tener pues lo que comentábamos alguna vez, el feeling de qué es lo que voy a hacer, es la manera en la que lo vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, soy una persona que no le interesa, o sea, voy a realizar mi producción y no me interesa que nadie esté incidiendo en ella, ¿no? Entonces, pues yo lo hago y hago mis contratos normales y demás, lo termino y ya sobre esto lo vemos, ¿no? Pero a lo mejor yo soy una productora que se dedica a comercializar cine comercial, ¿no? Lo que llaman cine comercial, que al final para mí los dos son cine, ¿no? Nada más que unos tienen fines comerciales. Lo que van a hacer es, híjole, sí, yo voy a aportar un porcentaje tal de inversión, sin embargo, el otro porcentaje lo voy a requerir de pues, un estímulo. Y a lo mejor este estímulo no me va a cubrir todo, entonces me falta otra parte. Y esa parte, ¿cómo la voy a empezar a manejar desde un principio? Con anticipos de distribución, con documentos legales que te permitan tener cierta incidencia de la propia productora o de la distribuidora para decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y esto me va a llegar a mí de recursos, pero me va a limitar de manera creativa, ¿no? Entonces, es esto. Eso es lo que hay que ver. Ya. A mí me gustaría entender cómo... Bueno, más bien, no es entender. Te platico una historia que tengo yo con un compañero que yo conocí. Fue una persona que escribió un gran guión y que un día llegó con la gran productora. Me encanta. Está perfecto. Oye, pues te vamos a pagar y no sé qué, estás muy bien. Y cuando el proyecto cae en manos de la productora y empieza el cuarto de escritores, en ese momento él pierde la autoría. Perdió la autoría.
Claro. Y entonces él estaba espantadísimo porque decía, yo hice eso, pero perdí la autoría de todo. ¿Qué puedo hacer en esos casos? O sea, existen esos casos, sé que existen. Claro. Donde si no te defiendes bien... Sí, pues ahí es donde un abogado es tu aliado, ¿no? En estas situaciones específicas. O sea, en principio vamos a aclarar algo, y es, el autor siempre va a ser autor de lo que haya hecho, ¿no? Por el mero hecho de expresarlo, lo va a hacer. Pero el autor puede transmitir sus derechos, ¿no? Y quien los ejerce es un titular. Puede ser autor y titular, o puede ser un autor y licenciar tus derechos o autorizar a alguien para que los ejerza, y esa persona es titular. Entonces, lo que muchas veces o algunas veces ocurre es, yo llevo una obra de mi autoría, y por la manera en la que me redactan los contratos, la manera en la que yo me ato a una producción, pues pierdo o me limitan bastante mis ejercicios, bueno, el ejercicio de mis derechos patrimoniales. Y al final, pues termino perdiendo, como dices, ¿no? La autoría. O sea, esta parte como de qué voy a hacer yo con mi obra, cómo lo voy a hacer. Y por eso es importante que siempre se revisen los documentos legales que vayan a firmar. Oye, ¿cuál es la diferencia? Ahora que estuve un poco de tu asesoría, ¿cuál es la diferencia esto de ser un titular y ser el creador de la obra? O sea, ¿cuáles son esas diferencias en temas legales? O sea, yo soy titular, pero a la verdad no soy el creador, pero soy algo como titular. ¿Qué es esto? Claro, es sencillo. O sea, el autor es aquella persona que crea. Así, por el mero hecho de crear, quien arrastra el lápiz, quien pone la brocha, ¿no? Por así decirlo. No hay más. Esa persona va a ser autor. Una vez que se genera una obra, sobre esa obra y el autor, o sea, en ese vínculo, se generan derechos. Y esos derechos de autor tienen facultades patrimoniales, es decir, que me generen a mí una explotación económica, y facultades morales, que son aquellas que están ligadas íntimamente con mi personalidad, ¿no? Que no me modifiquen mi obra, que siempre me den un crédito, o en el caso de que me salí del proyecto y ya no me gusta, entonces que ya no me pongan como autor, ¿no? O sea, una cuestión negativa. Cuándo se va a divulgar mi obra, son cuestiones morales, ¿no? Entonces ahí tenemos estos derechos, estas facultades que tiene el autor. En cambio, bueno, más bien en este mismo orden de ideas, el autor, para poder allegarse de pues una cuestión económica, por ejemplo, no siempre un autor, bueno, las nuevas tecnologías lo permiten, pero anteriormente, por ejemplo, no siempre el autor contenía o tenía la infraestructura para comercializar sus obras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Licencia o cede, licencia, mejor digamos, o autoriza, que alguien más ejerza sus derechos, ¿no? Yo soy un autor, escribo una obra literaria, y al editor le doy mis derechos, ¿no? O sea, le licencio mis derechos para que él lo edite, lo reproduzca, para que podamos nosotros distribuir y demás, como editores, ¿no? Y se realice todas aquellas actividades conducentes a la comercialización de su obra, que al final le va a repercutir también al autor. En el cine es mucho más sencillo de identificar. ¿No pierde nada el autor haciendo esto? O sea, ¿realmente no está perdiendo nada? No. ¿Cuál sería la consecuencia de hacer esto? La consecuencia es como una cuestión de te entrego esto, me das esto, ¿no? O sea, yo te entrego, ¿qué? Mi derecho de reproducción, mi derecho de distribución. ¿Para qué? ¿A cambio de qué? Pues a lo mejor un porcentaje de la venta de los libros, en este caso, ¿no? En las cuestiones cinematográficas es mucho más identificable, porque la propia ley le da una presunción de cesión de derechos al productor cinematográfico, ¿no? Los autores, es decir, guionista, fotografía principal, los que ya mencioné anteriormente, realizan todas estas acciones conducentes para que una obra se termine, y una vez que está terminada, estos derechos que se generan sobre esa obra los va a tener el productor. ¿Y el productor qué es lo que va a hacer? Pues los va a ejercer. O sea, la propia definición de ley del productor es quien, en otras palabras, realiza todas las acciones conducentes para atraer la inversión y para que a su vez se distribuya, se comercialice, llegue a su público y tenga un retorno de inversión, ¿no? Eso es lo que hace el productor tal cual.
Entonces, para que pueda hacer todo esto, necesita la titularidad de las obras, ¿no? Por lo tanto, la propia ley dice, eres un productor, como productor entonces tienes una presunción de cesión y puedes ejercer todo lo conducente para que se distribuya, para que yo como productor pueda llevar la obra a Netflix, a Amazon, a cualquier plataforma que se te ocurra. Si no hiciéramos esto, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces tendríamos que estarle preguntando a cada uno de los 4 autores que te comenté si quieren o no llevarlos con Netflix. Y a lo mejor algunos va a decir que no. Y entonces me van a limitar esta parte. ¿Y a quién le va a incidir? Primordialmente, aparte de los autores, pues al productor. Porque el productor no va a poder realizar sus actividades como quisiera, ¿no? Y es por eso que tiene esta titularidad. Entonces, el autor siempre va a ser primigeniamente el que tenga sus derechos. Pero para que su obra llegue a otros lugares o se consume como tal, se comercialice, se distribuya y todo lo que tenga que hacer con esa obra, muy probablemente necesite que alguien más le ayude. Y para que ese alguien más le ayude, lo pueda hacer, necesita esta sesión o esta licencia. Sí, no tendría que hacer todo él solo y... Exacto, sí. O sea, la única manera en la que alguien llegue de un lado A a B sin ninguna licencia o sesión es, pues voy a hacer todo y no le voy a tener ninguna licencia a nadie. Entonces yo tendría que ser el editor, tendría que tener una imprenta, tener camiones que distribuyan y tener un lugar, un punto de venta. Es algo tan sencillo como eso. Entonces nada más es que nos ayuden a llegar al público. Wow. Pues es que son bastantes temas a considerar si no tenemos a alguien dentro del equipo, ¿no? Creo yo. Oye, Luis, pues a mí me apasiona mucho el tema de lo que tú estás haciendo porque es un tema totalmente, puedo decirlo, un poco desconocido. Ignoramos mucho esto. Y yo te quiero agradecer mucho el que hayas estado acá con nosotros para poder, pues explícanos un poco. Esto yo sé que si nos metemos a cada cosita, es un tema de muchísimo, pero creo que para eso estás tú. ¿No? Sí, claro. Y yo creo que mucha gente se puede quedar con esta idea importantísima de que hagan parte de su vida y de su carrera profesional al abogado un aliado, ¿no? Sobre todo por aquellas cosas que ignoramos y que hoy nos veniste a explicar que son muchas cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más a este tema para terminar y agradeciendo mucho el que hayas podido estar aquí. Pues sí, si fuera como a manera de conclusión, diría que el abogado va a ser un aliado, ¿no? ¿Y cómo va a ser un aliado? No solo para comercializarme mi obra, sino para que se realice aquello que yo quiero. Soy un autor de cine, de autor, como le llaman. Pues entonces voy a buscar festivalear, voy a buscar, no sé, cierto talento dentro de mi producción. Pues entonces necesito a alguien que me ayude a asegurar estas cuestiones y que tenga yo como productor, como actor, como guionista, director, certeza sobre lo que se va a hacer. O sea, que mi obra no va a ser meramente comercial, ¿no? Por ejemplo, si yo no lo quiero que sea algo comercial, pues entonces necesito que la certeza que me den es que mi obra va a terminar como yo lo quiero. Y si yo lo voy a comercializar y hacer todo esto, pues también va a ser un aliado, porque te va a permitir allegarte de recursos, allegarte de talento, allegarte de cuestiones que sí o sí vas a necesitar. Entonces me va a dar certeza sobre esto y me va a permitir llegar a donde yo quiero. Eso es tal cual una conclusión que podría yo poner. Te agradezco y bueno, para los que nos están viendo en este momento y escuchando, pues los invito a acercarse a Luis en sus redes sociales y que él también les puede explicar un poco más y a fondo si traen estos detalles, ¿no? Creo que es importante que se acerquen para asesorarse, ¿no? No siempre hay que ver al abogado como el que te va a sacar el dinero y órale, ¿no? Sino que primero hay que asesorarse antes de entrar a hablar de dinero, ¿no? Vamos a asesorarnos para ver qué necesitamos realmente y no ver como desde lejos la parte del abogado, ¿no? Sí, claro, y bueno, como ya lo habrás visto y demás, a veces incluso, oye, pues tengo esta duda y demás,
no voy a ver toda la infraestructura de un despacho, voy a hacer, o sea, solo necesito saber qué onda. Ah, pues está bien, o sea, el chiste es que las obras se produzcan, que los autores de aquí cuenten sus historias y que por una cuestión mínima como es un abogado, se queden ahí, pues no es algo que nadie quiera. Claro. Pues muchas gracias, Luis. No, Gracias por el tiempo. Creo que fue muy enriquecedor, muy puntual y te agradezco y en verdad admiro mucho tu trabajo y lo que estás haciendo por el cine en México. Gracias. Y gracias a todos, gracias por vernos y estamos para la siguiente entrevista.